Esta parte es el módulo que dice relación con la gestión de la promoción de la salud en el lugar de trabajo. ¿Cómo se propone el SOLVE y la OIT gestionar el tema de la promoción al interior de los lugares de trabajo? Reconociendo fundamentalmente la integración de muchas áreas. Primero, la integración de la promoción de la salud en el lugar de trabajo y la seguridad y salud en el trabajo. O sea, no son actividades aisladas, estamos repitiendo un poco lo que hemos visto. No son actividades aisladas, no son campañas, no son solo afiches, no tiene que ver con eso, tiene que ver efectivamente cómo se realiza un trabajo articulado, serio, que se instale como una necesidad y se desarrolle una actividad y que esté reconocida institucionalmente, que sea parte del quehacer de la institución. Solo así la institución reconoce que es un tema importante. Mientras no tenga ese carácter, en realidad pasa a ser algo muy desechable y pasa a estar en los hombros de la voluntad o interés de quien lo está promoviendo. El modelo ecológico, entre otros elementos, tiene que ver, ¿verdad?, otro elemento importante, pensar, ¿verdad?, que esto no tiene que ver solo con un tema individual, también el tema tiene que ver con la familia, cómo se vive en la familia, tiene que ver con su comunidad, tiene que ver con el país en su conjunto, ¿verdad? Efectivamente, la salud en general y la promoción de la salud o la calidad de vida son constructos que se construyen colectivamente y por tanto tienen significados, sentidos distintos dependiendo de las personas, los grupos de personas. Podemos encontrar que para un grupo de personas quizá el ser saludable es comer papas fritas todo el día y eso es parte de su construcción, digamos, o incluso de sus opciones, digamos. Y a partir de esas opciones que tiene, lo que él alcanza a realizar, construye su realidad, digamos. Entonces, por tanto, también este modelo ecológico es importante ver que está impactado, ¿verdad?, lo que vamos a entender por salud. Algunos entienden salud como la ausencia de enfermedad solamente, o que no ocurran accidentes. Sin embargo, tiene mucho que ver con el tema de la calidad de vida, potenciar las necesidades de las personas, desarrollar las personas, etcétera, va mucho más amplio. También tiene que ver la integración de la dimensión del género, ¿no?, o de género. Cómo vivimos de manera distinta, diferente, ¿verdad?, las distintas personas el tema de la salud y la promoción de la salud. Cómo impacta de manera diferente a la mujer, por ejemplo, pensando exclusivamente, por ejemplo, el tema del Estado, por ejemplo, en donde más el 70% aproximadamente de trabajadores del Estado son mujeres, ¿eh? Entonces, y ahí cómo se vive esa realidad, con un nivel de injusticia tal que el nivel de jefatura del Estado alrededor de un 70% de hombres, digamos, siendo un 70%, incluso ni ganan menos. Entonces, hay un elemento y según los estudios que realizó la DIPRE en este informe 2003-2013, ¿verdad?, la mayor cantidad de personas contratadas a honorario o contratadas con empleo precario, digamos, son mujeres. Entonces, incluso dicho por algunas personas, la precariedad del Estado tiene nombre de mujer. Dice, poéticamente dicho, es así. Tiene nombre de mujer y por tanto, ahí no el hablar del tema del estrés asociado, por ejemplo, a la incertidumbre, a la inestabilidad laboral, impacta derechamente a la mujer y, por ejemplo, también las condiciones que tiene para vivir una vida saludable. Cuando la mujer trabaja, después llega a su casa a cocinar o a hacer la doble presencia finalmente, ¿cuál es el espacio que tiene para tener una vida propia, para poder tener una actividad física? Cuando los alimentos saludables valen más caros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también reflexionamos respecto a cuál es la verdadera opción que se tiene. Creo que el José Andrante hablaba del tema de cuál es la opción que se tiene realmente. ¿Cuál es el sentido cuando uno dice el autocuidado? Ojo, no es solamente autocuidado, no es. Tiene que ver con las condiciones y las posibilidades reales que se tienen, con condiciones sociales. Y integrar la política de promoción a la seguridad y salud en el trabajo contribuye también a cumplir al mismo tiempo los dos objetivos empresariales, en este caso de la organización, estrechamente relacionados con la productividad y el bienestar de los trabajadores. Preocuparse conjuntamente de la productividad, pero también preocuparse del bienestar de las personas que generan esa productividad para la organización. Y ahí está nuevamente, queremos recordarle permanentemente como un mantra, ¿verdad?, el modelo, este es el modelo ecológico de seguridad.
Es importante recordar esto, y ahí voy a hacer un break, porque hay distintas formas de mirar la seguridad y salud en el trabajo. Y que tienen que ver con una base ideológica, y es importante verla ahí. Lo que se ha establecido durante muchos años en este país tiene la visión y el modelo comprensivo de la seguridad en el trabajo, que tiene que ver con las características personales. Por tanto, la responsabilidad se atribuye al trabajador. Entonces se habla de trabajador seguro, trabajador inseguro, y se habla, etcétera, etcétera, o más propenso a, o trabajador de riesgo. Entonces empezamos a colocarle el riesgo a la persona. En la otra perspectiva, que es la perspectiva que valora la OIT, etcétera, que tiene que ver con un factor ecológico sistémico, que hay distintos sistemas, especialmente productivos, que generan más o menos posibilidades de que un trabajador se enferme, más o menos posibilidades de que un trabajador se accidente. Y ahí está la gran disputa, y es importante que ustedes lo sepan, y también la diferencia de fondo que tenemos los organismos administradores de seguro, como por ejemplo son las mutuales versus a lo que hoy día es el Instituto de Seguridad Laboral. Una visión completamente distinta, porque efectivamente las mutuales apuntan al trabajador seguro o inseguro, y por tanto atribuyen eso, y no cuestionan los sistemas que están provocando esto. Ahí hay una diferencia conceptual, pero que es de fondo, y que tiene que ver con un interés ideológico detrás de todo esto, y por eso es importante siempre remarcar que nuestra perspectiva en cuanto a la seguridad y a la salud del trabajo, y por tanto la promoción, tiene que estar desde una mirada integral y sistémica. Entonces, cuando hablamos de la gestión de los elementos de la perspectiva ecológica, siempre debemos hablar de los distintos factores que, por de tal manera de que una política tenga realmente impacto, debe abordar estos distintos factores y no solo uno. Tiene muy poco impacto quedar en el factor individual, porque efectivamente dejamos fuera lo interpersonal, lo social. Muchas veces uno actúa no por características personales, sino por el qué dirán del compañero, por ejemplo. ¿Ah? Si pertenezco a un grupo, voy a tratar de comportarme como ese grupo y voy a tratar de evitar las conductas que ese grupo rechaza. Entonces el factor interpersonal es súper importante, el factor organizacional, institucional, también lo comunitario a nivel cultural, y también los factores relacionados con las políticas públicas. Por tanto, cuando realizamos un programa o una intervención desde la perspectiva de política, ¿verdad?, tiene que ver con incorporar todos estos distintos factores para que tenga mayor impacto la intervención y no sea tan frágil como es solo abordar el tema del trabajador en forma individual, ¿verdad? En esta dimensión, en la dimensión de género, los peligros y riesgos, como ya dijimos, afectan a hombres y mujeres de manera diferente. Las medidas generales dirigidas a todos los trabajadores quizás no sean suficientes, como medidas estándar, por ejemplo, o lo que dicen muchas veces, bueno, desde el escritorio se define uno para todo el país, cuando las realidades son muy distintas en las distintas regiones. Las regiones piden, en esto de los comités tripartitos que tuvimos para la política nacional, las regiones piden, ¿verdad?, su posibilidad de poder participar en resolver problemas que a ellos les afectan y que no son vistos desde Santiago. O como son constructos sociales, se construyen de otra manera, se piensan de otra manera. Por tanto, eso es importante. Y las medidas de promoción de la salud en el trabajo deberían tener en cuenta los riesgos de trabajo que impactan de manera diferente la salud de los hombres y las mujeres, en tanto sus características biológicas y aspectos sociales. También la promoción de la salud, una gran proporción de tiempo invertido en el trabajo, apoyo en el lugar de trabajo y la presión de los compañeros, bueno, eso ya lo vimos. Y lo que decía Marcelo, cómo influye lo que es la salud pública en los lugares de trabajo y cómo los lugares de trabajo influyen en lo que es la salud pública. Por tanto, está relacionado en lo que está ocurriendo en el país. No puede haber una promoción de la salud, un programa, si no está relacionado con lo que está promoviendo también el Ministerio de Salud a nivel nacional, porque está en un contexto determinado. Bueno, y ahí está la relación. En general lo que se estaba planteando desde la OIT con este programa es avanzar a lo que es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo e incorporar en este sistema de gestión, ¿verdad?, como una herramienta que permita avanzar a través de un proceso de mejora continua. Y en esta herramienta están efectivamente los pasos determinados. Primero, identificar los peligros en el lugar de trabajo. Segundo, evaluar los riesgos asociados a cada uno de ellos. Tercero, establecer medidas. Cuarto, ver cómo esas medidas han resultado. Y quinto, ¿verdad?, examinar y ajustar. Estos son los 5 pasos de mejora continua de cualquier sistema de gestión de riesgo. Por tanto, si uno lo quiere llevar adelante en cuanto a la promoción de la salud, tiene que más o menos seguir los mismos pasos, ¿no?
Primero identificamos los peligros, después determinamos quién podría resultar perjudicado y cómo, evaluar los riesgos, determinar las precauciones, registrar sus conclusiones, examinar. Y acá está, ¿verdad?, el sistema, cómo el sistema incorpora una política, o sea, una declaración de principios, de intenciones de parte de la organización. Esa política nos lleva a una organización, ¿verdad?, en donde hay responsables del tema. En el café hablábamos con Rodrigo el tema de, por ejemplo, deben estar acá los jefes de recursos humanos, me decía. Sí, es verdad, o sea, sí, pero hay que partir primero, importante, por una declaración de buena intención. Hay que partir de que la institución tome en cuenta que esto es importante. Si no ven que es importante, en realidad nada va a ser posible en términos de que va a ser una cosa pasajera. Entonces, lo primero es el tema de la política. ¿Y qué es lo que es una política? ¿Verdad? Son declaraciones de valores, principios, ¿verdad?, orientaciones, ¿verdad?, declaración de buena intención, pero que son tremendamente importantes. Esa declaración pasa a una organización, en términos concretos, responsables. Esos responsables orientan y trabajan en el planeamiento y la implementación, o sea, ver en el planeamiento qué priorizo, a lo mejor tengo pocos recursos, pero parto por una cosa primero, otra después, en dónde focalizo, ¿verdad?, cómo lo implemento, después monitoreo ese desempeño y después hago una evaluación y mejoro en lo que he estado desarrollando. ¿Ven? Aquí es súper importante también este programa aprovechar la sinergia de los programas que ya se están haciendo. En muchas instituciones se desarrolla el programa de trabajar con calidad de vida del CONACE o del SENDA actual, ¿no? También en muchos se están desarrollando esos programas. Hay programas de calidad de vida, hay distintos programas que en distintos momentos han estado desarrollando y que es importante poder hacer sinergia con esos programas y poder hacer un avance porque ahí da mayor impacto. Bueno, en todo lo que es la promoción de salud como un programa, tiene que haber una primera parte que sea de preparación, ¿verdad? En la preparación, ¿verdad?, uno identifica fundamentalmente los problemas, recoge antecedentes, evidencia internacional, etc. Hay una planificación en la cual focaliza en aquellos aspectos más importantes, como aquí decían, a lo mejor el VIH-Sida en algunas partes no es, de acuerdo a lo que ocurre ahí, no es lo más relevante, a lo mejor parten por estrés económico, a lo mejor parten por actividad física, etc. Es súper importante que los procesos y los factores de riesgo que aquí estamos viendo son flexibles. Ojalá, y nosotros tenemos esa idea de integralidad, pero son flexibles, por tanto uno podría, a partir de la evidencia que tenemos, ¿verdad?, en la organización y las percepciones, a lo mejor de los trabajadores, la percepción es que hay que partir por temas que son más sensibles, y eso es muy importante porque eso te abre la puerta para los otros temas. ¿Ah? A veces partir con un tema muy lejano o que se ve muy lejano hace más dificultoso. Bueno, la primera fase, la fase de preparación, hay que establecer un comité responsable de planear, informar a todos, esto es muy importante, la difusión en que se está realizando este trabajo, y asegurar y cumplir los requisitos legales de salud y seguridad del trabajo. Eso también es muy importante considerar esos requisitos. La segunda fase, el tema del planeamiento o la planificación, evaluar las necesidades, decidir prioridades, lo que he estado diciendo, articular las actividades, etc. Tercero, la implementación, obtener apoyo activo de la alta gerencia o de la dirección. Eso es tremendamente importante. Si queremos, no queremos hacer una campaña publicitaria, queremos generar un programa, una política. Y para generar un programa, una política permanente, tiene que contar con el respaldo de la alta dirección. O sea, sí o sí, porque esto tiene que ser institucional. Y por eso nosotros nos demoramos casi, 4 meses, 3 meses, en generar este taller. Porque todo este tiempo hemos estado haciendo la socialización al interior de estas 3 instituciones. Desde adecuar el programa, el manual, presentarlo a la autoridad, presentarlo a recursos humanos, conversar con ellos, etc. O sea, ha sido un proceso que se ha estado desarrollando hasta llegar hoy día acá. Esto es importante porque el tema del involucramiento de los trabajadores y de la alta dirección es permanente. Hay que estar involucrándolo permanentemente. No es un evento que uno hace al comienzo, se firmó un compromiso y chao, sino que hay que estar retroalimentando permanentemente para contar que es importante. Y la fase 4 de evaluación, ¿verdad?, analizar el impacto del programa, evaluar los beneficios y comunicar los resultados. También se puede transformar el comunicar los resultados en una instancia de difusión, de socialización y de involucramiento. Finalmente está la revisión y actualización del programa,
que cada cierto tiempo va haciendo un proceso de mejora continua, incorporando los elementos que vayamos encontrando en el camino. Bueno, un buen proceso de socialización y de ejecución, ¿verdad?, requiere señalar la dirección de la organización mediante un compromiso de la alta dirección, la contextualización del trabajo articulándolo con los otros objetivos y el compromiso de mejora continua. Algunas medidas, ¿verdad?, de implementación que son importantes, como es la clara definición de las responsabilidades, esto es un equipo de responsabilidad con roles determinados, la participación de los trabajadores y sus representantes, por eso ustedes están acá, digamos, ese es el motivo, y el compromiso de los directivos a través de documentos firmados, sellados y la comunicación efectiva. El proceso de ejecución de las políticas mediante la implementación a través de asignación de recursos concretos, asegurar que todo el personal tenga competencias necesarias, capacitarlo, etcétera, y obtener la asesoría de especialistas que puedan estar apoyando, no resolviendo con fórmulas ni de expertos, sino que apoyando el trabajo del. Algunas medidas como buenas prácticas que se han encontrado en distintos países, está en las medidas organizacionales, está por ejemplo ofrecer flexibilidad en algunos horarios, lugares de trabajo, permitir que los trabajadores participen en las mejores organizacionales de trabajo y en su entorno laboral, espacios de equipos de mejora, etcétera, calidad de vida, ofrecer a los trabajadores oportunidades de aprendizaje permanente, capacitación, formación, son algunas medidas que han resultado en este. A nivel ambiental, proporcionar salas de estar, por ejemplo, salas de estar en donde se fomenta un poco lo que se decía aquí. Se ha perdido mucho los espacios de comunidad, de diálogo, de conversación. Incluso parecía ser como que es un disvalor. O sea, el dialogar es pérdida de tiempo, la conversación es pérdida de tiempo, es sacarle el cuerpo al trabajo, etcétera. El espacio comunitario es un espacio visto con sospecha, de pronto, todavía. Hay un cambio cultural. ¿Cómo recuperamos esos espacios de comunidad? Conjuntamente con el trabajo, pero ¿cómo recuperamos? Bueno, muchas veces en los lugares de trabajo no hay espacios de comunidad. ¿Cuántos espacios de comunidad tenemos? ¿Ah? Algunos se encuentran en el botellón de agua, cuando se hace servir el café. Incluso, fíjense, el fumar es un espacio de socialización. Muchas personas cuando están en tratamiento para dejar de fumar, hablan que ese es el único espacio en donde ellos se sienten tranquilos y conversan con otros. Es porque está cubriendo un espacio que no existe en otro lado, que es el espacio de conversar con otros, relajadamente. Entonces, dar una vuelta a eso, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios en donde que existan o no existen ambientalmente? Tenemos la opción, medidas individuales como ofrecer financiamiento de cursos, eventos deportivos, alimentación saludable, por ejemplo, en algunos en servicios de salud, que se hacen programas de este tipo, pero en los kioscos venden pura alimentación no saludable. En hospitales, en nuestra misma institución. Estamos haciendo, pero sin embargo, la alimentación deja mucho que desear. Ofrecer programas de dejar de fumar y promover el bienestar mental, digamos. O sea, también y bueno, está las interrelaciones que tenemos acá. Bueno.